Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeros Frecuentes. Soy Javier Rosas y el día de hoy conversaremos con Atilio Rivera, médico de profesión y viajero frecuente, y quien durante la pandemia no dejó de viajar a lugares remotos por su labor. En este episodio nos compartirá sus experiencias, los cambios que se dieron en los primeros meses y aquellos que luego quedaron para siempre en la industria de viajes. Atilio es un médico con una carrera de 35 años, marcada por el desarrollo, la gestión y la evaluación exitosa de diversos programas en salud, nutrición y medicina preventiva. Su sólida base académica incluye una maestría en medicina tropical clínica y una en salud pública, además del manejo fluido de 4 idiomas. En la actualidad se desempeña como coordinador superior de salud y nutrición en el Comité Internacional de Rescate en Afganistán, teniendo a su cargo la supervisión de 12 provincias del país. Anteriormente, Nigeria gestionó con éxito Intersos, una estrategia de salud y nutrición dedicada a facilitar acciones de vacunación y de movilización de equipos médicos. Como líder en el proyecto HOP, Atilio condujo en Colombia y Venezuela la respuesta de emergencias y el desarrollo de programas que abordaban los desafíos de salud relacionados con la migración. Bueno amigos, sin más preámbulos, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Hola Atilio, un placer tenerte en esta oportunidad, en este episodio, poder compartir contigo tus experiencias de viaje, de un gran viajero frecuente. Muchas gracias Javier, muchas gracias a todos. El placer es enteramente mío. Bueno, comencemos por toda esta experiencia de viaje. ¿A qué se debe tantos viajes? Cuéntanos un poco qué es lo que haces y por qué. Viajo ¿Y tanto. ¿Y desde cuándo? Ya. Se llama consultor internacional en salud pública, en nutrición y violencia de género, ¿no? Eso hace que yo trabaje en organizaciones internacionales como la OMS, como UNICEF, como Care International, como muchas otras organizaciones, la mayoría americanas, ¿no? Y que debido a que tenemos muchos países en los que se trabaja, tengo que viajar por lo menos entre 8 a 10 veces por año, vuelos internacionales o transcontinentales. Y cuando empezó esto, empezó hace 31 años, hace mucho tiempo. ¡Wow! Estamos hablando de, en promedio, ¿cuántos viajes en tu vida? No los podría contar, ¿no? Si cuentas 10 veces 30, 300 por lo menos, ¿no? Y aparte de los viajes de vacaciones que has podido llevar a cabo en todo este tiempo, exactamente. ¿no? Lo que estoy hablando son los viajes en los que yo viajo corporativo, ¿no? En los viajes oficiales, digamos. Correcto. Sí. Y cuéntame, ¿y estos viajes corporativos los gestionas tú? ¿Los gestionas a través de una agencia? ¿A través de un tercero? ¿Tú no intervienes, digamos, en la programación de tu viaje? Cuéntanos un poco cómo es. Por ejemplo, en un año, ¿no? Si trabajo para UNICEF, que tengo que ir, por ejemplo, a Yakarta, tengo que ir a Estambul, tengo que ir a Delhi o tengo que ir a Nairobi en África, ¿no? Lo planeamos trimestralmente. ¿Cómo hace mi organización? Dentro le da a una agencia de viaje corporativa con la que viajamos todos y luego planificamos los viajes de manera trimestral, ¿no? En el primer trimestre voy a ir a Nairobi, voy a ir a Kenia, voy a ir a etcétera, etcétera. Y luego ellos me envían, por ejemplo, me toca ir a Singapur y me envían 2 días o 3 días antes la ruta. Tienes que ir a través de San Francisco, tienes que ir a través de Dubái o tienes que ir a través de Estambul, ¿no? Entonces te mandan 3 o 4 opciones y yo tengo que tomar una. Normalmente, como son cooperativos, tenemos 3 criterios por los cuales yo puedo escoger. Primero, que sea el más directo.
O sea, que no haga muchas escalas. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué, Atilio? Porque si voy, normalmente nosotros aprovechamos llego por ejemplo, si salgo en las noches, tengo que llegar en la mañana, donde tomo una ducha y ya me están programando las reuniones en la mañana, ¿no? Para evitar jet lags, ¿no? Para evitar eso, entonces lo hacen lo más rápido posible. No por temas de inmigraciones, por ejemplo, de tener visas o si tienes que hacer una escala. No, nunca ha habido problemas con visas, gracias a Dios, y ahora menos, porque el pasaporte, pero antes no tenía tanto acceso, ¿verdad? Claro. Antes yo no podía pasar por Singapur, no podía pasar por Dubái, no podía pasar por Londres, ¿no? Porque tenía que tener el pasaporte peruano, una visa de tránsito. Ahora ya no. O sea, es solo a cuestión de jet lag. Y como viajo corporativo, ¿no? Me ponen las meetings, las reuniones en la mañana. O sea, yo llego, me baño y ya voy a trabajar. Wow. Entonces, es eso. Entonces, el criterio primero es que sea lo más directo posible. Segundo, que no sea más caro. Por ejemplo, yo viajo casi siempre en business class, ¿no? Casi nunca he viajado en first class, en primera, ¿no? Pero en business class, entonces, es el precio un poco lo que cuenta. Entonces, es el tiempo, es el dinero que cuesta y también que yo no pueda hacer, por ejemplo, cambios de avión muy bruscos. Por ejemplo, que no tenga 1 hora, hora y media o 2 horas entre cambio de avión y avión para evitar perder las maletas. Las colecciones. Las conexiones. Yeah. Eso es básicamente, ¿no? A través de una agencia de viajes que me mandan a escoger cuál es la ruta con esos 3 criterios. Ya. Dime, ¿y cuántos destinos has conocido? ¿Cuántos países has conocido en todo este tiempo? Muchos, ¿no? He estado, por ejemplo, en casi toda América, donde yo estaba basado 5 años, que es el lugar donde más tiempo he estado, ¿no? Es que tengo un poco de itchy feet por cambiar de compañía, pero he estado basado 5 años en Washington. Entonces, conocía enormemente casi todo Estados Unidos, ¿verdad? Okay. Y de ahí nos desplazamos a veces regionalmente a Panamá o regionalmente a Puerto Rico, a Costa Rica, donde teníamos ¿no? Entonces, Estados Unidos. Después, casi toda América Latina, ¿verdad? Porque yo hablo varios idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo inglés, por supuesto, francés, portugués, italiano y alemán, ¿no? Okay. Entonces, en América Latina, yo tenía muchísimo trabajo en Sao Paulo porque tenía muchísimos viajes a Sao Paulo porque tenía muchos programas de medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la nutrición de tribus alejadas de la civilización que estaban en la parte noroeste de Brasil, ¿verdad? Okay. Entonces, América del Sur. Después he viajado muchísimo por África, ¿no? En África mis hubs eran Nairobi, en la parte de África del Este, y eran Senegal, Dakar, en la parte del África del Oeste. Entonces, también, ¿no? Asia. En Asia tenía 3 hubs. Tenía Yakarta, tenía Vietnam, ¿no? Porque había un programa de Vietnam con refugiados, ¿no? Y también en Indonesia, ¿no? En Indonesia teníamos todo un sistema después que hubo un gran tsunami, ¿no? Empezamos ahí y luego lo seguimos. Luego el Oriente Central, no sé, Medio Oriente, ¿no? La parte de Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, toda la parte de la ruta de la seda, ¿no? Entonces, ¿Europa? Casi toda Europa también, porque yo era el contacto con ECHO. ECHO es la Comunidad Europea para Oficina Humanitaria, okay, ¿no? Entonces Bruselas era pues
casi a cada rato, ¿no? Para tener eso. Y dime, en todos estos viajes, ¿dónde tú te sentías más cómodo si te decían, oye, tienes que ir a tal destino? ¿En cuál tú decías, voy tranquilo porque no hay tanta interrupción en el viaje, el tema migratorio, el tema, ¿no?, de los aeropuertos? ¿En dónde te has sentido más cómodo todo este tiempo? Más cómodo, que no es lo mismo que más contento, ¿verdad? Claro, ¿no? Cómodo en el sentido como viajero, para ti era ágil viajar. O sea, que tu viaje, Europa y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Era lo más rápido, más cómodo. Lo más cómodo, lo más pacífico, lo más tranquilo, lo más fluido, digamos, ¿no? De los viajes, ¿no? No era que se hacían problemas ni estaban buscando cosas oscuras en mi pasaporte. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido. Hablando de eso, cuéntanos. Ahorita que venía de vacaciones, ¿verdad? Entre Kabul, Ámsterdam, Nueva York y Lima, ¿no? Yo quería volar directo de Ámsterdam, pero ya todos los vuelos estaban ocupados. Entonces me tocó volar a Nueva York y de repente estaba en la fila, ¿no? Puse mi pasaporte y me dice, ¿lo ven? Y después me dice, ¿puede por favor pasar a nuestra sala que nuestro coordinador quiere hablar? Le digo, muy bien, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque me asombró que me dijeran, ¿no? Entonces fui y el señor, mirándome sospechosamente, veía, mi pasaporte tiene 2 pasaportes pegados. ¿Ya? ¿No? Por las visas. Por las visas, ¿no? Entonces me dice, ¿puedo preguntarle, señor, por qué usted ha viajado en el mismo año, en los mismos vuelos rarísimos que se vuela, a Pakistán, a Afganistán, a Serbia, perdón, a Ucrania y a Somalia? ¿No? Entonces, tuve que decirle, señor, con todo respeto, ¿no? Yo, menos mal que tenía el badge de la organización. De la realización. Yo soy médico, hago tal, y como esto, tengo que estar en países, ¿no? Donde hay muchos desplazados, donde hay refugiados, donde hay guerras, etcétera, etcétera. Aquí está lo mira perfectamente, me dice, disculpe, doctor, ¿no? Vaya usted, ¿no? Parece que ahora se están fijando más en quienes viajan por esos lugares de manera frecuente, ¿no? Claro. ¿Y en Latinoamérica alguna vez te pasó algo así parecido? No, en Latinoamérica no. Ninguna ruta de la droga. En Latinoamérica, más bien, cada vez que yo viajo, por ejemplo, de Bogotá a Ámsterdam o de Bogotá a Madrid, etcétera, etcétera, siempre es, ¿no? Nos paran. Abiertos, nos paran, por favor, el pasaporte antes de entrar a inmigración, ¿no? Te paran y te piden el pasaporte y lo ven. Antes de llegar a migración, terminando la manga, ahí está. Ahí ¿no? están, ahí te están esperando. Bueno, es como el caso en México también, ¿no? Cuando uno viaja a México, ¿no? Ya pasa migraciones, inmediatamente toda la gente sigue un flujo hacia la derecha, peruanitos hacia la izquierda, ¿no? Sí. A una sala especial, ¿no? Entonces, es algo. Al comienzo me pareció un poco. Nunca pienso en que hay discriminación ni nada con nosotros, para nada, ¿no? Pero me pareció rarísimo que en ciertos países nos paren, ¿no? Cuando llegaba, sobre todo de Bogotá, no tanto de Lima, ¿no? De Bogotá. Por favor, en la manga, su pasaporte, y si es que ustedes tienen un vuelo de conexión, inmediatamente. Interesante. Cuando estamos de viaje, siempre pensamos en la parte divertida si es de vacaciones o el objetivo que tenemos si es de negocios. Pero muchas veces nos olvidamos de las contingencias que pueden suceder. Para eso existe TSA, Travel Solutions Assistance, la tarjeta de asistencia que te ayudará a resolver cualquier tipo de inconveniente en tu viaje. TSA cubre pérdida de maletas, preexistencias, maternidad, accidentes en el viaje, accidentes deportivos, enfermedades, incluso COVID. ¿Qué mejor que viajar seguro? Conoce más sobre TSA, gran auspiciador de Viajeros Frecuentes. Te dejamos la página web en la descripción de este episodio. Bueno, conversemos ahora un poco sobre el tema de la pandemia. Sé que tú tuviste que viajar en la época de la pandemia. Cuéntanos un poco esa experiencia, lo que viviste en la pandemia. ¿Tuviste que viajar? ¿Cuántas veces? ¿Qué sucedió?
Tres cosas pasaron con la pandemia, ¿no? Primero, que yo estaba entre Perú, estaba trabajando para recién empezaba la migración de Venezuela, ¿verdad? Entonces, yo trabajaba en ese tiempo para UNICEF, hicimos un convenio con ACNUR, que es el Alto Comisionado para los Refugiados, ¿no? Y me fui a trabajar entre Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces estuve 2 años, el final del 19, 20 y mitad del 21 en Venezuela y Colombia. Entonces, la pandemia nos atrapó y disminuyeron primero el número de viajes. Ya no viajaba 8 veces, viajé creo que 6 veces nada más, ¿no? Entonces, viajaba, por ejemplo, de Colombia tuve que ir, se hizo una primer intento de hacer la Johnson & Johnson, la vacuna, ¿no? Donde era en prueba y era solo para gente humanitaria, como yo, ¿no? Entonces, tuve que irme directamente de Colombia, de Bogotá, a Atlanta, que era el CDC, ¿no? Para que me hicieran las primeras inoculaciones. Y como yo, éramos 100 humanitarios, ¿no? Donde todavía no se había dado ningún esto. Y entonces volábamos en unos vuelos que se llamaban vuelos humanitarios. No sé si sí, claro. ¿No? Sí, vuelos humanitarios que tenían un aspecto medio tenebroso, ¿no? ¿Por qué? Porque subíamos al avión después de hacer 1 hora o casi 2 horas de check-in, porque nos exprimían con quién estuviste, tuviste alguna tos, tuviste algún resfrío. Después era presentar el test, que no podía ser, ¿no? En ese tiempo costaba carísimo un test, ¿no? Y luego recién pasar, y en los aeropuertos no había absolutamente nadie, ¿no? Estaban 1 o 2 en el counter, los counters no estaban ahí, estaban como, ¿no? De los cuales nos ponían las pistolas, teníamos que ir con máscara y con careta, ¿verdad? Y entonces era alucinante, era impresionante ver que no había gente, por ejemplo, en el primer vuelo que hice para Washington éramos 7 personas en un avión para 150, creo yo. ¿No? Entonces era una cosa fúnebre para mí, ¿no? Entrar al aeropuerto y ver que todo estaba cerrado, que teníamos que caminar por unos pasadizos hechos con reflectores amarillos, ¿no? Donde no había nadie en el counter y solo estaban estos señores con guantes, ¿no? Poniéndonos, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue mi terrible experiencia de volar en vuelos humanitarios donde éramos poquísimos en el avión, donde en el aeropuerto no había nadie y solo pasábamos por esos pasadizos de luz reflectora, nosotros viendo de un avión a otro. Y en destino, en los hoteles, ¿cómo era? Cuando llegabas, ¿cómo era la experiencia en los hoteles? El llegar a los hoteles era otra cosa porque era como si, todos teníamos miedo uno del otro, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces era la misma cosa, solo que si éramos 10 en el avión, nos llevaban todos al mismo hotel. No había, así fuéramos uno de UNICEF, el otro de la OMS, todos al mismo hotel. ¿En qué los trasladaban? Los trasladaban en unos, unas furgonetas, porque no habían los móviles de los hoteles. Los hoteles no tenían la movilidad de ellos, ¿no? No sé si era del aeropuerto o era una cuestión ¿cómo se dice? Común de los hoteles, en unas furgonetas, ¿no? Y nunca volé con más de 15 personas en un avión enorme, ¿verdad? Entonces nos llevaban al hotel y ahí era la cola interminable y etcétera, etcétera. En los hoteles no había, siempre me encantaba llevarme de recuerdo, ¿no? Todos esos jabones, los shampoos, esas cositas, toiletries. Claro. No había ninguna toiletry. Todo era de lo más austero
y solo en la ducha había eso que uno se acercaba. ponía, se acercaba y salía un poco de champú y nada más, ¿no? Tampoco había comida, ¿no? Nos daban sándwiches y sabíamos que dentro de 30 minutos todos íbamos a tener la bandeja afuera en una mesita, ¿no? Abríamos la puerta y eso. No teníamos de ninguna manera permiso para salir a cenar, porque todos los restaurantes estaban cerrados. Y era uno por habitación. Era uno por habitación, ¿no? Entonces, era una soledad total. Fue una fúnebre, cosa, sí, fúnebre, me parecía fúnebre, ¿no? Y cuando llegábamos al destino donde yo tenía que irme, por ejemplo, era terrible porque ellos no sabían de dónde yo estaba viajando y si la densidad de COVID era más grande del país donde venía o era ellos, ¿verdad? Entonces, creo que solo Dios estuvo ahí al costado de nosotros y atrás nuestro para darnos la bendición, vayan en paz o vayan tranquilos. Vayan tranquilos. Sí. Dime, y después de la pandemia, bueno, como tú dices, ¿no? Todo el tema de touchless, o sea que no podías tocar nada. Ya el tema de los aeropuertos, cuando poco a poco se fueron restableciendo. ¿Cómo fue esa etapa? Digamos que ya la tecnología, digamos, se fue implementando ya en los aeropuertos, en los aviones. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta tecnología que la pandemia nos ha dejado, no? Yo empecé a ver dos cosas, Javier, ¿verdad? Que luego todo se volvió, todo tenía que estar en mi, es decir, yo que soy un viejo, ¿no? De 70 años, tenía que poner todo en mi celular, ¿no? Todo en mi smartphone, porque tenía que poner todo, por ejemplo, no podía tocar a nadie, tenía que poner ahí en entrar y salir, teníamos que entrar todo, ¿no? Teníamos que llenar ciertos formularios también, donde nos daban como un QR, ¿no? Y donde entrábamos y salíamos. Entonces, y de ahí ha quedado ahora casi todo lo tenemos en el smartphone, ¿no? Cuando hago por ejemplo, el check-in, cuando hago para pasar al salón VIP, etcétera, etcétera, o cuando tengo que, inclusive ponían los tags de mis maletas ahí, ¿verdad? Entonces, eso me pareció una cosa, no sé si de avanzada o de urgencia o qué, que ahora todo, prácticamente todo lo puedo tener en mi smartphone, ¿no? La otra cosa que he visto antes de la pandemia era pues los aeropuertos que yo veía que eran llenísimos de personas, ¿verdad? Ahora, y a lo último que ha sido hace 20 días que vine de Dubái, ¿no? Han aumentado, ¿no? Después de la pandemia, pero todavía no se ve la densidad de pasajeros que se veía antes. Y yo creo por dos cosas. No sé por qué me parece que hay menos gente en los counters. ¿Ya? Menos gente en los counters. Y para ir, no sé por qué, para ir de Ámsterdam a Nueva York, como la última vez que vine, no sé por qué me pareció que en Nueva York estaban esperando que hubiera otro piloto. Y era de American, ¿no? Perdón que hable con nombre propio. ¿Sí? No, sí, está sí, bien. Sí. ¿No? Dijeron, estamos viendo, por favor, porque tuvimos 35 o 40 minutos de atraso, ¿verdad? Menos mal que yo ya no tenía otra conexión, porque los otros se esperaban que tenían la conexión de Lima. Y yo pregunto, ¿por qué? Me dice, parece que no hay pilotos. No hay pilotos. ¿No? Me pareció raro. Pero sí, es ahorita un problema de la industria, ¿no? Que se está restableciendo poco a poco, ¿no? Hay un tema ahí de falta. Pensé que podía ser un problema de counter, ¿no? Pero que no hayan pilotos me pareció un poco raro. Mira, pero bueno, insólito, ¿no? Es mi observación pura y dura. Claro. De un ignorante que no sabe mucho de aviación. Bueno, y hablando de aerolíneas, para ti, ¿cuál es la mejor aerolínea, el mejor servicio antes, durante y después de la pandemia? Habían dos, ¿no?
que me parecieron extraordinarias, Qatar y Emirates. Eso ¿no? antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Después de la pandemia, Qatar sigue igualito porque volé entre Kabul y Dubái, ¿no? Exactamente igual. Y volé también entre Dubái y Katmandú, ¿no? En Nepal, ¿no? Extraordinario servicio, ¿verdad? ¿Por qué extraordinario? ¿Por qué lo catalogas así? Se notaba una profesionalidad en los tripulantes de vuelo que sabían perfectamente cómo hacer a la persona entrar, cómo hacernos sentir confortables, cómo llevarnos casi hasta nuestro asiento, ¿verdad? Un profesionalismo, pero ahí, ¿no? La otra cosa, el catering, era lo que usted quería. Había hasta, bueno, capaz no había champán en la económica. Claro, pero ¿no? en business sí. Pero en business sí había, ¿no? Un catering extraordinario, ¿no? Y la otra cosa era la exactitud de los vuelos. ¿No? La exactitud de los vuelos. Y, por ejemplo, yo tenía tres escalas, ¿no? Ellos en cada escala me decían, ¿no? Decían, tu maleta todavía está. Tu maleta se acaba de cambiar. Tu maleta, o sea, como si hubieran ido viendo mi maleta, escaneándola, que no se me hubiera quedado en el intervalo. Eso me parece. Emiratos, no tanto ahora, ¿no? No tanto. Ahora, antes me encantaba volar en KLM o Air France, tanto que tenía una Flying Blue, ¿no? Muy, ¿no? Claro, de platino, viajero frecuente. Sí, ¿no? Viajero frecuente. No son tan buenas como antes, ¿verdad? Han cambiado. No son tan buenas como antes. Y se notó en la pandemia también, ¿no? Las aerolíneas americanas viajó poco en realidad, ¿no? En United y en American, ¿no? Yeah. Últimamente no sé por qué han estado más en American, ¿no? Más que en United, pero era siempre eso de que, ¿no? De que uno tenía que comprar, por ejemplo, no en vuelo intercontinental, ¿no? Pero en vuelo, digamos, de Estados Unidos para acá, no tenía a veces que comprar el sándwich o comprarla, ¿no? En cambio, las otras eran gratuitos, ¿verdad? Una pregunta sobre las aerolíneas que bueno, muchos años estuve viendo yo, digamos, la gestión de viajes desde la empresa. Las millas acumuladas, tú viajero frecuente, pero viajero corporativo, eran el 100% para ti. El 100% tú para las mí. podías utilizar el 100%. Las utilicé para irme de vacaciones, claro. ¿verdad? O para dárselas a un hermano mío que viajaba. Correcto. ¿No? Entonces, perfecto, tú siempre. Podías disponer de las... Exactamente, no tenía ningún problema. Bueno, hemos hablado de las aerolíneas. Y en el caso de los hoteles, antes, alguna cadena, algún hotel en especial, y después de la pandemia, ¿qué cadenas son las que a ti más te agradan? Antes de la pandemia eran los Marriott y los Hilton, ¿no? Donde íbamos mucho. Y después no sé por qué, no entendí nunca por qué. Era como si hubiéramos Target, si hubiéramos tomado como esto los Holiday Inn, ¿no? No sé si fue porque son mucho menos caros, ¿verdad? Que los Marriott pero los Holiday Inn durante la pandemia eran los más dispuestos, los más generosos, los más, ¿qué te digo? Amables, ¿no? Los otros, el Marriott y el Hilton prácticamente estaban cerrados, ¿no? Los más operativos, digamos, que yo vi eran los Holiday Inn, ¿no? En todo, en Yakarta, en África, en Venezuela. En Venezuela el único que funcionaba durante la pandemia era el Holiday Inn Caracas. Cuando tú ibas a trabajar, ¿te quedabas en un hotel o en algún departamento? Depende. Si yo me quedaba de una semana a 10 días, me quedaba en un hotel. Si eran más de 10 díar me buscaban como un Airbnb, ¿no? Okay. Sí. O como un apart-hotel, yeah. ¿no? Donde yo podía preparar los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces era
si yo de 1 a 10 días luego partía, era un hotel y luego era un apart hotel o un Airbnb, ¿no? Ahí fue que descubrí los Airbnb, ¿no? Antes nunca. Claro. ¿No? Claro, eso en la década del 90 empezaron y Sí. el 2000 ya, digamos, fue un boom. Cuando viajamos, el lujo está en el destino y no hay mejor forma de hacerlo que con tu compañero de viajes. Tierra Viva Hoteles, cadena de hoteles peruana, reconocida en plataformas internacionales como Booking, Expedia y TripAdvisor por su excelente servicio personalizado y gracias a sus buenas ubicaciones y sus amplias y cómodas habitaciones. Aprovecha su promo de enero a abril 2024, Conectando con lo Nuestro, exclusiva para viajeros peruanos. Más información en tierravivahoteles.com. Tierra Viva Hoteles, orgulloso patrocinador de Viajeros Frecuentes. Y en cuanto a la alimentación, en los diferentes destinos que has vivido, ¿cómo te caía la alimentación? ¿Cuál era, digamos, el menú del día y dónde tuviste problemas, ¿no? Depende de dónde iba, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Yo nunca extrañé la comida peruana, porque hay gente que dice, yo no puedo salir de Perú porque el ceviche y el arroz con pato y el arroz con pollo, no, eso no. Pero, por ejemplo, habían países en África, el Congo, ¿no? Donde estaba en Kinshasa, donde estaba en Goma, donde estaba en Kismayo, ¿no? Donde la comida era extremadamente diversa, pues, ¿no? Que traían del desayuno una mano de un mono, ¿no? Lindo, y todo el mundo se chupaba los dedos de la mano del mono. Yo no podía, ¿no? Claro. Y con mucho respeto decía, no, gracias, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero después la comida, aparte de esas cosas pues exóticas o de comer serpientes, ¿no? Que era muy linda, muy fileteadas, ¿no? Pero ¿Nunca comiste? No, nunca comí. Y no era por religión ni por nada, sino que no me provocó. Pero después el resto ahora se ha armonizado tanto, se ha globalizado tanto, ¿no? Que ahora mismo en Kabul, que antes solo comían mutón, solo comían carnero, ¿no? Ahora ya no, ahora comen vaca, ahora comen etcétera, etcétera, todo menos puerco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya todo se ha globalizado, ¿no? Ya no hay eso solo en África, digamos. Y dime, ¿y has percibido algún cambio en los destinos donde te has quedado, digamos, más de 10 días, digamos, un tiempo donde has podido interrelacionarte con el poblado, con la ciudad, con la gente? ¿Has notado algún cambio después de la pandemia en el comportamiento de la gente? ¿Es más cuidadosa con el tema de cuidarse de forma sanitaria, no temas sanitarios o temas de seguridad? ¿Has notado algo diferente? Nos cambió para siempre la pandemia. Nos cambió para siempre. Era al inicio cuando uno llega, cuando reencuentra amigos o reencuentra esto que uno quiere darse la mano, uno siente de la parte de la otra persona, de la parte, que hay algo todavía que no nos hace que nos abracemos o que nos demos un buen abrazo como era antes. Eso de todas maneras, ¿no? Después, en los hoteles, ¿no? Muy bien, etcétera, etcétera. Jamás le dan a usted nada a la mano. Se lo ponen ahí y que usted lo reciba, ¿no? Después, ¿qué otra cosa más? Aparte de la distancia, hay ciertos lugares, por ejemplo, la parte del oriente, ¿no? Donde la parte de, por ejemplo, Kabul, la parte de Kirguistán, etcétera, etcétera, todavía no se sacan la máscara, ¿no? Todavía tienen ese como temor al esto porque no había suficientes vacunas para ellos. O sea, las vacunas estaban para Estados Unidos, para Europa, quizá con mucha dificultad llegaron a Perú, a América Latina, pero para ellos no, ¿verdad? Entonces,
siempre tenían esto, yo no estoy vacunado, vacunado, entonces tengo que protegerme. Pero después, nada más. Bueno, vamos llegando al final. ¿Qué consejo o recomendación tú le darías a los viajeros frecuentes hoy, después de todos estos, digamos, todas estas experiencias, toda esta vivencia a lo largo de estos 30 años viajando? 3 en realidad, ¿no? Primero, que escojan una excelente o buena o, ¿cómo se llama? O experimentada agencia de viaje. He visto en este tiempo que hay muchísimas agencias de viaje donde uno con mis amigos compraban los pasajes, etcétera, etcétera, y no les devolvían el valor del pasaje si había algo de problema, no les daban compensación en caso que había suspensión de vuelo, no les daban ni siquiera alojamiento gratuito y comida gratuita, sí tenían que ir, lo he visto, ¿no? Entonces, para mí sería que escojan una agencia de viaje que tenga una experiencia con garantía. Segundo, y eso va también con la agencia de viaje. Yo, a pesar de que mi sobrino lo hacía viajar y él viajaba feliz en los low cost, ¿cómo se llama? Low cost, correcto. Low cost, ¿no? Jetline, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, Aer Lingus, no me acuerdo. No escogerlos. Porque era, por ejemplo, decir ya, yo te cobro $500 por un vuelo que normalmente cuesta 750, ¿ya? Pero tenían que pagar, no sé, $50 por la maleta, $20 por el agua, por etcétera, etcétera. Y si por A, B o C tú te quedabas medio kilo más en la maleta que tenías, te lo cobraba y salía tan o más caro. Entonces, que tengan mucho cuidado con lo que es low cost. Okay. ¿No? Y el tercero, así tú pienses que vas a Europa, por ejemplo, y que tienes un pasaporte de Perú, que puedas entrar fácilmente, nunca te confíes. El pasaporte peruano, por lo menos que yo vi en otros, nunca me pasó a mí porque yo iba con cuestión corporativa, ¿no? Pero llegaban estos señores peruanos muy lindos, que estoy seguro con muy buena intención. Vengo acá. ¿Dónde está tu reservación de hotel? ¿Puedes demostrarme que tienes dinero para vivir los días que tú dices, ¿no? Y la otra cosa era, no tienes vacuna, no tienes seguro para vivir en este país. ¿Dónde está el seguro, verdad? Claro. Entonces, ¿tenemos visa? Claro que sí. ¿Podemos entrar sin visa? Claro que sí, pero siempre hay un pero, ¿no? Entonces, ver que no todo es como se dice, sino ver que tengas una reservación, que tengas cómo demostrar dónde estás, ¿no? Cuánto vas a pagar y que tengas algún tipo de seguros. Eso. Correcto. ¿Cuál ha sido tu destino favorito en todos estos viajes? ¿A qué destino regresarías tú? A Bali. ¿Por qué? En Indonesia. ¿Por qué? Porque es un país que parecía que cuando me bajé del aeropuerto y vi, yo digo, no puede ser posible. Estoy en una postal, ¿no? Era el mar Índico, el océano Índico completamente transparente, las palmeras completamente transparentes y la gente budista pasando como si en un susurro, ¿no? Y era toda una paz fantástica en esa isla. Pero yo iba a una conferencia, entonces no tuve tiempo de disfrutar el océano, sino de vez en cuando en las tardes un chapuzón en la piscina. Y no tuve el tiempo de disfrutar estar con la gente de Bali, pero si alguna vez me toca, ahí me quedo. Ahí te quedas. Sí. ¿Alguna experiencia o anécdota así corta en tus viajes? Aterricé en Nepal, ¿no? En Katmandú, ¿no? Y entonces yo no sabía que a todos nos ponían como unas cosas, como unas guirnaldas amarillas, que yo no sabía por qué. Me ponen la guirnalda muy bien y namaste aquí, allá. Y de repente, ¡Atilio!
un compañero de colegio, ni siquiera de la universidad, ni siquiera de la facultad, del colegio, de la primaria del colegio Champagnat, que no sé qué cosa hacía, pero ya ni me acuerdo, que nos encontramos ahí. Ahí, ¿después de cuántos años? Después de 35 años. Imagínate. O 40 años. Qué insólito. ¿No? Insólito. Sí. Eso. Ya. Bueno, Atilio, te voy a hacer unas preguntas muy cortas. A ver, lo primero que venga a tu mente. ¿Ventana o pasillo? Pasillo. ¿Vacaciones en grupo, pareja o solo? Pareja. ¿Equipaje facturado o carrión? Carrión. Me puedo bajar no importa dónde. ¿Business o economy? Economy. ¿Turismo nacional o internacional? Me encantaría nacional. ¿Comida callejera que más te haya gustado en todos esos destinos? Una señora, no me acuerdo cómo se llama, en Surquillo, que vende choclos y ¿cómo se llama? Y anticuchos. Ah, qué bueno. Sí. En Surquillo, en Lima, Perú. ¿Algún lugar que aún no has viajado y que está en la cima de tu lista? Lhasa. Lhasa es el país, es un país, la capital de un país del Dalai Lama, ¿no? Que está arriba de los Himalayas. Algún día. ¿Algún día? Sí. ¿Y cuál es el país, el destino al que regresarías siempre? Estambul. Por 3 cosas. Porque es una maravilla, una ciudad mágica. Porque me parece que cada vez que yo llego a Estambul ya estoy cerquita de cualquiera de la ruta de la seda, de Afganistán, Kirguistán, etcétera, etcétera. Que estoy cerca de Europa y que estoy, me parece, cerca de África también. Atilio, una entrevista muy agradable contigo. Nos has transmitido una vasta experiencia en cada uno de tus viajes. Estos 30 años de verdad que han sido muy, muy nutritivos para nosotros. Eres un gran viajero frecuente y esperamos tenerte nuevamente en algún otro episodio. Muchas gracias por compartir todos estos momentos. A ustedes y a ustedes también, colegas y asiduos audientes de Viajeros Frecuentes. Muchas gracias. Amigos Viajeros Frecuentes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. No dejen de suscribirse. Hasta pronto.